Padre. Él mostró la solución y Él dijo en Génesis capítulo 3, versículo 21, que era el único que podía ofrecer el sacrificio. Solo Dios podía ofrecer el sacrificio. Por eso Él mismo los vistió con túnicas de pieles. Tuvo que haber un derramamiento de sangre, tuvo que haber realmente un pacto. Lo único es el sacrificio. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Él envió a su Hijo a este mundo para morir por nosotros, para darnos vida eterna cuando creemos en Él. Pero si no estoy yendo en la misma dirección con Cristo y no estoy leyendo la Biblia de la manera que Dios quiere, entonces empiezo a leer la Biblia como un libro donde lo puedo convertir en algo. Bueno, aquí hay un versículo, otro versículo, otro versículo. Voy a compartir estos versículos porque creo que la iglesia necesita esto. No, la iglesia necesita Cristo, conocer a Cristo, vestirse en la imagen de Cristo. Los pastores deben vestirse en la imagen de Cristo para que la iglesia vea a Cristo en ellos. Los pastores tienen que ser discípulos de Cristo para que la iglesia vea que los pastores son discípulos del Señor Jesucristo y que no son discípulos de otras cosas. Qué rico llegar a la iglesia y que la iglesia diga: realmente mi pastor sí se parece a Cristo. Lo he leído en la Biblia, es más, lo he encontrado en todos los 66 libros de la Biblia y veo que mi pastor está vestido de la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que empezar a verificar. ¿Por qué? Porque desde el principio se empezó a cambiar el diseño. Se empezó a cambiar el diseño. Siempre el diseño fue el sacrificio. Siempre el diseño fue Cristo, 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 porque ese es el deseo del Padre. Ese es el deseo del Padre, su Hijo. El Padre permitió que esta palabra fuera inscrita, ¿sí? Y le dio la orden a Moisés que todo lo que le dio fuera traspasado de generación en generación, de generación en generación. ¿Qué fue traspasado de generación en generación? El sacrificio, el pacto. Aférrense solamente a Cristo, porque ese es el deseo del Padre. Hoy en día encontramos a estas personas que se ponen bravos cuando uno predica a Cristo, 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 y hasta lo dicen: ese es Jesús solo. ¿Por qué juzgan de esa manera? ¿Por qué criticamos de esa manera? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que es Jesús solo? Solamente porque escuchamos Cristo, 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 Cristo. Realmente esos oídos tienen fariseísmo. Porque los fariseos se enojaban cuando escuchaban a Cristo. Se ponían bravos. ¿A quién veían todo el tiempo los fariseos? A Cristo. ¿A quién escuchaban cada día? A Cristo. ¿A quién veían con sus discípulos todos los días? A Cristo. Desde la mañana, Cristo. Hasta la tarde, Cristo. Eso los atormentaba. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿No hay otra cosa más? ¿No hay otra cosa más? ¿No habrá otra predicación? Inventémonos otro mensaje. No. Siempre el mensaje fue Cristo en la Biblia. La teología de hoy en día nos ha guiado a conocer la historia. La historia. Los mapas. Lo que pasó aquí, lo que pasó acá, lo que pasó acá. Las dispensaciones. Pero ¿por qué la teología que hemos estudiado no nos ha guiado a hacer lo que Jesús hacía? ¿Por qué yo no me estoy viendo haciendo lo que Jesús hacía? Dando mi vida por las almas, en vez de estar ocupado en tantas cosas. Y entonces digo: la economía, la economía, la economía, la economía, la economía. La economía se restaura cuando realmente voy en la misma dirección con Cristo y me aferro al pacto. Ahí viene la respuesta del cielo. ¿Acaso Dios no es el dueño del oro y la plata? Entonces, no podemos estar cambiando las cosas que Cristo nos dio. Ahí está el diseño. Desde el principio lo trataron de cambiar. En Génesis, capítulo 4, versículo 3 al 4, allí estaba Abel y estaba Caín. Prototipo de discípulo que se aferra solamente a Cristo, al sacrificio, y un prototipo de discípulo que empieza a meter en el altar espárragos, lechugas, tomates y una cantidad de cosas, creyendo que eso era lo correcto. Eso es lo que ha pasado en nuestros altares hoy en día, que hemos metido tantas cosas y hemos dejado de predicar el Cordero. Hemos dejado de sacrificar el Cordero. ¿Qué era lo que había en el templo del Antiguo Testamento todo el tiempo, de generación en generación? ¿Qué se les exigía en el lugar santísimo que se ofreciera allí? Solo el sacrificio. No ofrecían otra cosa más, sino solo el sacrificio. Es decir, solamente hablaban de lo que Dios quería que realmente se hablara. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy el púlpito lo hemos convertido en un púlpito hasta de brujería. Hasta de brujería. Psicología.
Lo único que puede restaurar a los seres humanos es Jesucristo. ¿Qué estaba sucediendo, por ejemplo, en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 3? Ahí está la respuesta, la Torre de Babel. Dios mostró cómo en el futuro la iglesia se iba a empezar a apartar. Y cuando vemos todas estas dispensaciones nos estamos dando cuenta que han pasado cientos de años y la condición de la iglesia sigue siendo la misma. Se siguen apartando del diseño original. Siguen tratando de buscar sus propias cosas por sus propios motivos, porque no se aferran solamente a Jesucristo. ¿Y qué estaba sucediendo aquí? Simplemente hablando, cambiaron la piedra y le metieron ladrillo. La gente era una misma lengua. Después de que Noé sale del arca, empieza allí a ofrecer el sacrificio y ya sabían por dónde tenía que ser. Por el sacrificio, solamente Jesucristo. Pero tenía la gente una sola lengua, unas mismas palabras. No habían cambiado, pero a alguien se le ocurrió decir: vamos a coser piedra, vamos a coser ladrillo y dejemos de edificar con piedra. La piedra angular que desecharon los edificadores empezó a cambiar desde el principio. Empezaron a cambiar hasta la mezcla. Todo lo empezaron a cambiar. Hemos predicado la Torre de Babel para decir: no, seamos uno como la Torre de Babel. No, la Torre de Babel nos muestra cómo aquellos que eran uno empezaron a hablar otras lenguas, empezaron a hablar otras palabras, empezaron a tener confusión entre ellos mismos y que quisieron inclusive construir sus propias cosas y llegar al cielo con ladrillo cuando Dios les había dado la piedra, la roca de la cual salió el agua en el desierto, la roca de la cual Jesús le habló a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las piedras del Hades no prevalecerán contra ella. La piedra sobre la cual nosotros tenemos que estar fundamentados, como dice Mateo capítulo 7, versículo 21. El fundamento siempre fue la roca, pero siempre tratamos de cambiar el diseño. ¿Y en qué nos convertimos? Muchas veces nos convertimos en predicadores que parecemos brujos. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 25, ahí está la respuesta. Habían unos predicadores, los cuales hoy en día los llamamos falsos profetas, que estaban a cargo del altar. Y el gobierno estaba fracasando. Presten atención a esto, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El gobierno estaba fracasando, porque los predicadores que estaban allí realmente le servían era a Baal, no le servían a Dios. Pero esos predicadores también pensaron que estaban haciendo las cosas bien. Esos predicadores pensaron que ofreciendo allí un sacrificio propio, es decir, en sus propias fuerzas, guiando a la gente hacia ellos, Dios les iba a hablar, y Dios no les hablaba de ninguna manera. Y por eso la crisis en el país, en el tiempo del rey Acab, estaba avanzando, y todos los predicadores estaban allí, embobados por el diablo, discúlpeme la expresión, embobados por el diablo, haciendo otras cosas en el altar, sacrificando aún sus propias vidas, y allá se flagelaban y se flagelaban. ¿Qué significa esto? Estaban cambiando el diseño original, tenían falsas filosofías, falsas religiones, y creyéndose que flagelándose a sí mismo iban a cambiar algo. Sería bueno que el pastor esté con nosotros, el pastor principal de la iglesia acá. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Esas personas que estaban cuidando allí el altar en el tiempo de Baal eran predicadores también. ¿Pero en qué se convirtieron? En falsos profetas. En falsos profetas. Y falso profeta no quiere decir que no sea una persona que Dios no haya escogido. Falso profeta quiere decir una persona que empezó a profesar la palabra de Dios incorrectamente. Ya no predica lo que se predicaba antes. Ya no se ofrece en el altar lo que se ofrecía antes. Se ofrecen otras cosas que no son Cristo. ¿Estamos aquí todos? Entonces, ¿qué hizo Elías? Ofreció el sacrificio. Solamente ofreciendo el sacrificio, el pueblo empezó a ser restaurado. Diga conmigo, solamente ofreciendo el sacrificio, el pueblo empezó a ser restaurado. Cuando se ofreció el sacrificio y se restauró el altar, desde el púlpito se empezaron a restaurar
todas las cosas. La economía empezó a surgir, se quebrantó el poder de las tinieblas, se acabó con la brujería, se acabó con todo. Lo único que acaba con la brujería, lo único que acaba con los malos gobiernos, lo único que acaba con las malas leyes, lo único que acaba con todas estas cosas, no es flagelarnos. No es flagelarnos a nosotros mismos. No es inventar nuestro propio evangelio. No es inventar o hacer nuestras propias cosas. Es restaurar el altar para que el sacrificio sea predicado. Y si se empieza a predicar el sacrificio desde el altar, entonces todas las ovejitas van a empezar como una M60 allá en sus trabajos y en el gobierno, y el que trabaja en la policía, y el que trabaja donde están los médicos, y el que trabaja en todo lugar, van a hacer la obra del Señor. Porque el evangelio va a tomar lugar naturalmente. Ni siquiera va a ser algo obligatorio, va a ser algo que ellos van a amar hacerlo. Van a amar hacerlo. Estoy dando clases de entrenamiento los lunes a las 8 de la noche, y una mujer por allá de una ciudad que se conecta con nosotros, no tiene iglesia, porque nunca perteneció a una iglesia, era católica y ahora está escuchando solamente el evangelio, y ayer me mandó un video con la hija, con un diseño del camino de salvación de cómo les enseñamos a evangelizar en las calles, y está con la hija sin pastor, sin nada, está yendo a las calles a hablarle a la gente del Señor Jesucristo. Y yo digo, ¿cómo es una persona que no tiene pastor, que no tiene iglesia, está yendo a hacer lo que Jesús hacía? Y cómo nosotros con muchas iglesias y con muchas cosas no hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Simplemente es contender y contender y contender. Ah, usted cree así, así está erróneo. Ah, usted cree así, así también está mal. Y eso, en eso nos movemos. ¿En qué se ha convertido la iglesia? Desde el principio está sucediendo eso. Hasta en el tiempo del rey Acab, la iglesia estaba tan distraída, que los mismos brujos tomaron posesión, como lo hicieron en Venezuela y como lo quieren hacer aquí, que ya hasta en las plazas vemos brujería. Pero es nuestra culpa. Es culpa de nosotros. ¿Por qué creen que las iglesias se están cerrando? Porque la iglesia que no tiene el evangelio simplemente va a fracasar. Va a fracasar. Solamente las iglesias que tienen el evangelio son las iglesias que se van a mantener. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Cristo, el evangelio. La iglesia que tiene el evangelio jamás va a desaparecer. Hoy en día vemos, por ejemplo, en Inglaterra, estábamos trabajando en un proyecto de misión ahorita que estuve en Corea, y estuvimos casi 3 semanas planificando el proyecto de Inglaterra, y veíamos en Inglaterra, porque estábamos reconociendo el campamento de Inglaterra, y veíamos cómo los misioneros más grandes empezaron allí, pero es el país ahorita donde más se han cerrado iglesias y se han convertido en discotecas. Porque perdieron la corriente, perdieron el evangelio. Hoy encontramos inclusive personas sufriendo para pagar algo dentro de la iglesia. Pero ¿cómo es posible con un Dios tan grande y que no podamos pagar las cosas de la iglesia? Ahí está sucediendo algo realmente que no está bien. Y no quiere decir que los pastores no estén bien o que estén haciendo algo mal, no, simplemente hablando que les falta hacer lo que Dios los mandó a hacer. ¿Qué es? El evangelio. El evangelio. Si yo como pastor no tengo el evangelio, no estoy haciendo nada. Si yo como pastor no estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer, no estoy haciendo nada. La predicación de hoy en día se cambió hasta el diseño. Jesús llamó a los que Él quiso. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, para que anduviesen con Él. ¿Quiénes eran estos? Discípulos. Los escogió, así como nos escogió a nosotros y nos predestinó. Esta reunión es porque Dios lo quiso así. Esto no fue motivo de que nosotros nos encontramos porque nosotros quisimos, no. Dios mismo planificó. Además, el pastor es la primera reunión que viene aquí y ya estamos teniendo un encuentro donde tenemos que empezar a alinearnos como pastores. Jesús llamó a sus discípulos y les entregó Mateo capítulo 24, versículo 14, el evangelio. Les dio el ejemplo. En Mateo capítulo 4, versículo 23, les enseñó cómo se hacían las cosas realmente. También en Mateo capítulo 11, versículo 5, les dio el ejemplo dónde tenían que llevar el evangelio y qué es lo que tenían que concentrarse en hacer. Les mostró exactamente para qué ellos tenían que vivir.
Les mostró exactamente a qué ellos se tenían que dedicar todo el resto de sus vidas. Y esto no tiene nada que ver con nuestras posiciones políticas. No, usted puede ser pastor y ser político, pero si usted no hace lo que Jesús lo mandó a hacer en el lugar donde usted está, en la posición que Dios le ha dado, entonces tampoco de nada sirve. ¿Por qué? Porque el rey David y Salomón, algo que hacían era coger a su gabinete y vamos a ofrecer sacrificios. Ellos sabían que tenían que aferrarse solamente al Evangelio, y a través del Evangelio venía la prosperidad en el pueblo. Eran personas que tenían muy grabado y enraizado el mensaje, no lo cambiaban por nada. ¿Por qué creen que la nación que dirigió Nabucodonosor y que dirigió el rey Darío en el tiempo de Babilonia se salvó? Que hasta el rey Darío mandó a edificar, a hacer un edicto donde decía: todas las naciones lenguas desde ahora en adelante van a adorar al Dios de Daniel. Porque Daniel se aferró al pacto, ni siquiera le importó la economía, ni siquiera le importó nada, ni aún su propia vida. No importa, para vida o para muerte, no dejaré de predicar el Evangelio. Y estaba en el gobierno, era un hombre de gobierno, un hombre muy conocido que hasta el rey lo valoraba y lo quería mucho porque veía a Dios en él. Veía el Evangelio en él. No le importó morir por lo que Cristo le traspasó en su corazón. Entonces nosotros, como discípulos de Cristo, que Cristo nos llamó hacia los que Él quiso para que anduviesen con Él, para luego enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Entonces escogió solamente para que hicieran exactamente lo que Él hizo. No más. No más. Lo mismo que se estuvo haciendo de generación en generación, de generación en generación. La tarea, Mateo 28, 18 al 20. Ahí está, todos la conocen. Hagan discípulos, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque estos discípulos tienen que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero la tarea más importante que Jesús le mostró a sus discípulos es: sean como yo soy. La tarea más importante que debemos mostrarle a los discípulos de la iglesia es: sean como yo soy, porque como yo soy, así era Jesús. Pero si yo no me parezco a Jesús, si yo no hago lo que Jesús hacía, si no hablo lo que Jesús hablaba, si mi pasión no es la pasión por la que Jesús vivía y vino a morir en esta tierra, simplemente hablando, me está sucediendo la preocupación de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Otro evangelio. Otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oye, no habían pasado ni 100 años todavía. Y ya el Evangelio, después de que Jesucristo se va al cielo, ellos lo empezaron a cambiar. Hasta Pedro tuvo que confrontarse a sí mismo, y Pablo lo confrontó porque Pedro también estaba cambiando el Evangelio y quería judaizar a las personas. Hasta el mismo apóstol Pedro corrió el peligro de cambiar el Evangelio. Y eso que estuvo con Jesucristo 3 años. Todos los días, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, se le había grabado, enraizado, y el mensaje se le había vuelto parte de su naturaleza. La vida de Cristo estaba enraizada en él, pero aún así corrió el peligro de desviarse. Ahora se imagina todo lo que se ha desviado el Evangelio desde el tiempo que Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Calcule 2000 años de historia. ¿Cuánto habrá cambiado ya el Evangelio? Que empezamos a ver cosas hasta normales dentro de la iglesia que Cristo nunca hizo, que Cristo nunca mandó. Sí. Hace poco estuve en una asociación de pastores, me invitó un apóstol y me dijo: pastor, lo invito a mi asociación de pastores para que usted nos ayude a alinear. Y le dije: pastor, usted tiene corazón para dejarse alinear por la palabra, no por mí. Yo le dije: yo no le voy a predicar un mensaje bonito, solamente le voy a transmitir las enseñanzas de Jesús. Y a través de la Biblia, Jesús se va a parar frente a usted y frente a todas las iglesias que están bajo su cobertura. Y allí usted tiene corazón, en caso de que los pastores que usted dirige y que usted le ha venido enseñando durante muchos años, a través de las escrituras empiezan a decir: no, pero mi pastor como que nos lleva más para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, y no nos parecemos a Jesús. Le dije: porque eso va a ocasionar el entrenamiento. Y dijo: pastor,
hágale, yo estoy dispuesto a cambiar. Yo prefiero ir al cielo que ir al infierno por estar predicando cosas que yo mismo he sentido que no van en la misma dirección con Cristo. Y dentro de eso había un tema donde yo mismo leí un testimonio de que una vez recibí a 2 profetas, y eso allá nos llenaron de sal y nos hicieron un ungüento y todos ungidos con sal y metiendo las manos entre sal y todo eso, y Dios me permitió vivir todo eso me lo permitió vivir. Me permitió vivir tantas cosas, pero y yo les digo una cosa, les está hablando una persona que ha leído la Biblia 32 veces. Yo he leído la Biblia 32 veces. Hay gente que ha leído la Biblia hasta 200 veces, hasta 100 veces. Y aún así, más perdido que el mismo Caín. Es verdad. Yo estaba yendo en muchas direcciones. Fuego, unción, milagros, liberaciones, solo eso, pero nada de Cristo. Nada de Cristo. Y no me malinterpreten, no quiere decir que nosotros no creamos en el Espíritu Santo de Dios, todo lo contrario, no podemos hacer absolutamente nada sin Él. Amén. Hasta en el LTS, muchas personas allí tenían problemas. ¿Será que no creen en el Espíritu Santo? Claro que creemos en el Espíritu Santo, pero estábamos como en 3 horas, 4 horas tratando de dar unos temas, y eso no quiere decir que no creamos en el Espíritu Santo de Dios. Hasta en esas conclusiones, Dios estaba probando el corazón de todos los pastores que estaban allí en el LTS. Hasta probó el corazón de 4 o 5 pastores que vieron a muchos jóvenes fumando afuera del hotel. Jóvenes que pertenecían al equipo de trabajo. Y preciso, ¡pum!, lo vieron. ¡Guau! Y empezaron Dios empezó a trabajar. Yo hablé con un pastor amigo mío y le expliqué. Dijo, oh, gracias a Dios. Pero los demás, no. Cerrados a la banda. Y el pastor Paul escuchó esto y dijo, yo prefiero que mis jóvenes que están empezando conmigo a caminar conmigo no sean hipócritas, a que estén tratando de guardar una cantidad de cosas o tratar de ponerse una vestimenta que realmente todavía no tienen. Estos jóvenes están en camino de restauración. Son personas que decidieron venir, dejar sus negocios, dejar su dinero, dejarlo todo, pagar sus propios tiquetes para venir a ayudarnos. ¿Qué les voy a decir? No me ayuden porque ustedes fuman, porque ustedes hacen esto. No, ellos ya entraron, los demás no fuman, todos no hacen eso. Pero solo el Espíritu Santo podrá, a través de la palabra, liberarnos de esas cosas. Entonces estamos encerrados en tantos conceptos, en tanto legalismo, en todo lo que nosotros hemos aprendido, que hemos descuidado lo más importante, la dirección con Cristo. La dirección con Cristo se cambió en el Nuevo Testamento, ya se estaba cambiando la dirección con Cristo. En Mateo, capítulo 7, versículo 21, aquí quiero aclarar esto. Milagros, profecías, sanidades. ¿Les hago una pregunta? ¿El diablo tiene poder para hacer milagros? Claro. Ok, muy bien. ¿El diablo tiene poder para hacer profetizar a sus brujos? Claro. ¿El diablo tiene poder para sanar? Claro que sí. De eso les estaba hablando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Les estaba diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. El diablo puede hacer que uno de sus demonios se salga también de un cuerpo y hacerle creer a la gente, como usa a San Gregorio. Ahí usa San Gregorio, el demonio de San Gregorio, para hacer creer a la gente que ya ha sido liberado, que ya no tiene absolutamente nada. Entonces, el movimiento de milagros, de profecías y de sanidades, eso no me dice que una iglesia tenga el evangelio. Eso no me dice que una iglesia tenga el evangelio. Una iglesia que tiene el evangelio, el púlpito lo usa para guiar a las personas a que se vistan de Cristo, a que se parezcan a Cristo, a que mueran por Cristo, a que prediquen a Cristo, a que den la vida por Jesucristo. Esa es una iglesia. Y cuando una iglesia tiene el evangelio, pues obviamente que los milagros tomarán lugar, obviamente que la predicación de Jesucristo tomará lugar, obviamente que las sanidades vendrán. Hay iglesias que se la pasan enseñando todo un año acerca de los dones, y los pastores reparten dones y reparten dones. Toma este don es para ti, este don recibe el don. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Pero por qué se hace?
Porque aprendieron de otro que también estaba descuadrado. ¿Y por qué ese otro lo hacía? Porque ese también estaba descuadrado. Alguien tuvo que haber empezado todos estos movimientos de alguna manera porque no estaba direccionado con Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado. Por eso es importante conocer a Cristo en la Biblia. Conociendo a Cristo, voy a decir, ahora entiendo para qué era el manto de Eliseo. Ahora entiendo para qué era la sal allá en aquel pozo de aguas amargas. Ahora entiendo por qué es esto, por qué es aquello. ¡Wow! Todo me guía a Cristo. Es algo extraordinario. Y hablo esto con mucho respeto y con mucho cariño para ustedes, porque Cristo quiere que nos volvamos otra vez a Él como pastores. No podemos guiar a la iglesia a Cristo si nosotros no estamos vestidos de Cristo. No podemos guiar a la iglesia a que siga las pisadas del Señor Jesucristo si nosotros mismos no seguimos sus pisadas. ¿Qué dice Primera de Pedro? Capítulo 2, versículo 21. Miren lo que dice concretamente. Pedro tenía muy claro lo que era el mensaje. Dice así. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Anote usted eso ahí. Hay que seguir las pisadas de Cristo. Pero para seguir sus pisadas hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Queremos que la iglesia siga las pisadas de Cristo. Entonces nosotros tenemos que mostrarles en nuestras propias vidas como discípulos que somos, antes de ser pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, el ministerio que usted le haya dado Dios. Antes de ser cualquier ministerio, lo primero que tiene que usted mostrar delante de la presencia de Dios es que usted es un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo es aquel que se aferra solamente a lo que Jesucristo enseñó. No se aferra a lo que Moisés enseñó y resulta sacrificando animales y metiendo a la gente en legalismo. No, Moisés habló de Jesucristo. Elías habló de Jesucristo. Los reyes hablaron de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, como dice Lucas capítulo 24, versículo 44, dice: estas cosas fueron las que hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿De qué escribieron la ley, los salmos y los profetas? De Cristo. ¿De qué hablaban todas las generaciones de Mateo capítulo 1, versículos 16 y 17? De Cristo. Todo guiaba hacia Cristo. Pero si no tenemos esta conclusión, entonces vamos a estar enseñando Mateo capítulo 16, versículo 13 al 15. Jesús allí hace una gran pregunta a sus discípulos. Vayan a las personas y les preguntan: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces uno dijo: Señor, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres alguno. Seguían a Jesús, les daba de comer, les hacía milagros, liberaba a los que estaban endemoniados, pero creían que Jesús era Juan, Elías, Jeremías o alguno. Seguían a Jesús, pero en su corazón tenían a Juan, tenían a Elías, tenían a Jeremías o a alguno que les predica. Entonces, Juan, el bautismo y el arrepentimiento que prepara el camino para ir a Cristo. Pero las personas siguen ese en el movimiento de Juan y por eso sienten que nunca han sido salvos, aunque están en la iglesia. Elías, el movimiento del fuego. Si aquí no se siente fuego, esa no es la iglesia. Allí se siente más el fuego, allí se siente más el fuego. Y la gente se ha levantado como una iglesia almática. Una iglesia por sentimientos y por emociones, por sentimientos y por emociones. Pero quíteles el piano, quíteles la música, quíteles todo, a ver qué pasa con la iglesia. Quíteles las actividades que hacen para tratar de mantenerlos. Si tienen Cristo, quedará la conclusión. Solo Cristo. Y ahí estarán, aunque no les canten, aunque no les muevan las emociones, ahí estarán por Cristo, porque saben realmente para qué fueron llamados. Sí. Pero si no tienen Cristo, simplemente agarran de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia.
Y hasta los pastores peleamos, pero es que la oveja que divide, la oveja que esto, la oveja que es rebelde. Pues es culpa de los pastores muchas veces. ¿Por qué? Porque la oveja no encuentra todas sus respuestas en Cristo, donde se tenga que quedar. ¿Qué pasó con la mujer sirofenicia? La mujer sirofenicia la trataron como perro. Hasta le hicieron el feo, hasta los discípulos le dijeron, no molestes al maestro. 3 veces ahí ella continuaba. ¿Para quién era la enseñanza? ¿Para la mujer sirofenicia? No, para sus discípulos. Jesús los lleva allí, permite que esa mujer sirofenicia venga a él y ellos empiezan a decirle, no te acerques al maestro. Después se acerca al maestro y el maestro gira la espalda y como que no le pone atención. Después el maestro le dice, no es justo que yo coja la comida de los hijos y se la eche a los perrillos. ¿Quiénes estaban observando todo esto? Los discípulos. Wow, esta mujer como persevera. Wow, esta mujer, mira, hasta la trataron como de perro y no se va todavía. Wow. La enseñanza era para sus discípulos. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que si encuentran todas las respuestas en Él de la misma manera que la encontró esta mujer, jamás se irán, así los traten como los traten. No importa, para vida o para muerte. Pero hoy en día, cualquier cosa se dice en la iglesia, ¡pum!, se va. Se le dice algo a alguien, ¡pum!, se enoja. Eso no es Cristo. Pedro tenía estos problemas también. Entonces le pregunta después a sus discípulos. Les hace la pregunta a sus discípulos. Y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y tampoco sabían. Casi 3 años caminando con Jesús. Faltaban unos días para la Pascua. Solo unos días faltaban para la Pascua. ¿Hasta qué horas tengo perdón? Hasta las 3. Hasta las 3. Yo le doy hasta las 3. 10 minutos. 3 días faltaban para la Pascua. Pero unos días faltaban para la Pascua, perdón. Solo unos días. Y le pregunta a sus discípulos, los que habían comido con él, los que habían dormido con él, caminado con él, lo habían escuchado desde la mañana hasta la tarde. Y le dice, ¿y ustedes que han caminado conmigo, que fueron a predicar de 2 en 2? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y no lo conocían tampoco. Lo conocían como a Jesús, como el hijo del carpintero. Pero no lo conocían como a Cristo. Por eso Pedro en el versículo 16 dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí, y dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino fue mi Padre que está en los cielos. Entonces, el que Cristo se revele en nuestras vidas no tiene nada que ver con cuántas personas tengamos en la iglesia, con cuánto dinero tengamos, con cuánta teología hayamos estudiado, con cuánto hablemos de bonito o hablemos feo. Solamente eso viene del Padre. Pero ¿cuándo viene del Padre? Cuando caminamos con Jesús, cuando vivimos con Jesús, cuando no nos soltamos de Jesús, cuando escuchamos a Jesús. ¿Qué debe recuperar la iglesia? Juan capítulo 10, versículo 22 al 27. ¿Qué es esto? Allí estaban los pastores de la época, los cuales llamaban los fariseos. Esos eran los pastores de la época del Señor Jesucristo, los que tenían que guiar a la gente a Cristo. Pero viene Cristo y se les presenta y se enojan con él, porque simplemente no iban en la misma dirección que ellos iban. Y empezaban a tener contienda. Un día fui a Venezuela y me reunieron 380 pastores del lado de Carabobo, ¿sí? Y en otros 400. Fueron 1200 pastores a los que entré reunidos, 1200 pastores a los que ayudé allí a volver otra vez a la corriente del Evangelio. Pero cuando me paré, en el primer instante que me paro, usted viera ese reporte demoníaco que se sentía allí a la zona sur de Valencia. Uy, eso era una cosa. Mujeres con velos así, con todo, mujeres que se sentían aprisionadas por tanto legalismo y tenían una vida era de apariencia, y hombres también. Y usted viera en esos 3 días cómo esas mujeres empezaban a soltar velos y los pastores empezaron a abrir sus ojos y empezaban a ver que realmente no iban en la misma corriente con el Señor Jesucristo. Y pasaban pastores que daban cobertura a muchas iglesias a pedir perdón delante de todos los pastores y decir, perdónenme porque esto fue lo que yo aprendí. En esto me aferré como si esto fuera mi propia vida.
¿En qué se estaban aferrando los fariseos? En sus propias costumbres, en lo que aprendieron también y en lo que inventaron en el camino, en lo que les pareció que de pronto eso los llevaría a Dios. Y cuando viene Cristo y se les presenta, decían, esto es como algo nuevo. Así mismo es cuando vamos a predicar a otros lugares y reunimos una asociación de pastores y empezamos a hablar Cristo, 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 Cristo. La gente empieza a alocar, estos son Jesús solos, estos son Jesús solos, estos son Jesús solos porque no predican como yo predico, porque no hablan como yo hablo, ni siquiera nombran lo que yo nombro. Y se enojaban, y se enojan. Y algunos se paran y se van, y no aguantan. Pero eso es normal, porque el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Entonces, ¿qué hay que recuperar? La voz. Hay que recuperar la voz. Digan conmigo, debo recuperar la voz del buen pastor. La voz de Cristo se debe volver a predicar en el púlpito. Y para que la voz de Cristo se vuelva a predicar en el púlpito, tengo que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Por eso esto no puede ser un discipulado. Esto es un entrenamiento para discípulos de Cristo. Y esto no es de, hagamos esto una vez cada año a ver si nos queda un tiempo. No, esto debería ser el entrenamiento más importante de nuestras vidas. Que podamos programar un entrenamiento cada mes. Yo quiero entrenamiento, quiero seguir entrenando porque quiero que Cristo se enraíce, hasta que arranque, hasta que destruya, hasta que quite, hasta que devore lo que no sea de Él y que quede vestido en la imagen de Cristo. Así tiene que ser este entrenamiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber 3 reformas en mi vida. 3 reformas en mi vida. La primera, una reforma personal. Tengo que mirar si realmente mi vida va en la misma dirección con Cristo. Tengo que mirar si me parezco a Cristo, si mi actitud se parece a Cristo, si lo que hablo se parece a Cristo, si mi forma de ser con la gente se parece a Cristo, si hago lo mismo que Jesús hacía. Y si encuentro que no hago nada de lo que Jesús hacía, entonces tengo que tener una reforma personal y volver a hacer lo que Jesús hacía. Lo segundo es una reforma, lo estoy resumiendo, ministerial. Tengo que verificar que el ministerio vaya en la misma dirección con Cristo, que lo que estoy haciendo dentro de la iglesia realmente sea lo que está en la Biblia, que no esté yo adoptando otras cosas que los discípulos desde el Antiguo Testamento, que ni los reyes hicieron, ni los profetas hicieron, ni los patriarcas hicieron, ni que Cristo hizo, ni que los discípulos tampoco hicieron. Entonces, ¿qué necesito? Una reforma ministerial. Y no importa, hay que cambiar por amor a Cristo. Reforma ministerial. Lo que Cristo no hizo, yo tampoco lo hago. Así se me levante el mismo diablo, no lo hago. Quiero ser como Cristo es. Si quieren saber qué es ser cristocéntricos, es de que yo haga lo mismo que hacía Jesucristo, que mi ministerio se parezca en lo mismo que hacía Jesucristo, y una reforma cultural. ¿Qué es esto? Que realmente nosotros como cultura no debemos hacer que las personas se vayan o que las personas tengan miedo de entrar a la iglesia. Un día, para terminar aquí, ¿acompañas un poquito con el piano? Un día estaba en Ecuador, para allá voy a ir si Dios lo permite, en las iglesias de las areneras. Son iglesias que usted va con un reloj, no lo dejan subir en el púlpito, ¿sí? O usted va con una cadena y no lo dejan subir en el púlpito, nada de esto. Eso es como un diablo. Y entonces yo estaba allí y íbamos al hacer el pastor eso, yo me fui a subir al púlpito y me vio la cadena y me dijo, varón, camine conmigo, camine, sígame, no mire para los lados. Y yo, ¿qué pasó, pastor? Y me llevó para atrás de la iglesia, me sacó fuera de la iglesia y me dijo, quítese esa cadena porque donde lo vean aquí lo excomulgan. Y yo le dije, ¿pero por qué? Digo, no, hermano, eso es del diablo, eso es del diablo. Si quiere predicar, quítese esa cadena. Y yo, bueno, yo por predicar, yo me quité la cadena y le dije, pastor, el anillo también es de oro, me lo quito también.
Y se quedó así pensativo. No, ese déjese, ese déjese. Yo le dije, pero ¿por qué si es de oro? Debo quitármelo también porque puede ser del diablo. Ay, no, pastor, solamente sujétese. Vaya al púlpito. Yo, ok, mi pastor, ok, le dije, ok, sí, señor. Entonces, en ese momento, pude ver cómo mucha gente que quiere entrar a la iglesia no entra. A mi iglesia no entraban porque yo hacía unos bullicios que, mejor dicho, la gente decía, no, pero esos a manos locos que están allá gritando y la gente, eso es estruendo y de todo. Y yo decía, claro, esto también inclusive puede perjudicar para que una persona que no conoce de Cristo entre a la iglesia. Entonces al pastor al final del servicio le dije, pastor, con todo respeto, ¿de quién es la tierra de su plenitud? Y me dijo, de Dios, hijo. Y yo le dije, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Dijo, Dios. Digo, entonces, ¿por qué usted dice que esto es del diablo? Si esto es de Dios. Le dije, ahora pastor, si usted está orando por el templo y para que la obra crezca y llega un minero y usted le predicó de Dios y fue transformado, y este que es dueño de minas de oro viene a congregarse a su iglesia, entonces no lo deja entrar, le dice que va y venda las minas y después vuelva. No, pastor, esto es para la evangelización mundial, tiene que cambiar ese concepto. ¡Pum! Se le abrieron los ojos. Entonces la iglesia hoy necesita otra vez volver a la verdad. La iglesia necesita otra vez volver a la verdad. Y no importa cuánto hayamos estudiado, cuántos seminarios hayamos tenido, cuánto hayamos enseñado, si no estoy yendo en la misma dirección con Cristo, tengo que empezar a reconocerlo. Y tengo que empezar a decir, yo me acuerdo que hace 30 años cuando empecé, yo era una persona que daba la vida por las almas, salía. Pero un día se metió el mensaje de predicación de que pastores, ya nosotros no salimos a las calles porque nosotros somos pastores y las ovejas son las que tienen que parir ovejas. Yo hasta prediqué eso, yo le decía a la oveja, ustedes son ovejas, yo soy pastor, yo los voy a guiar, ustedes son ovejas, ustedes paren ovejas, así que vayan a parir ovejas, vayan y traigan gente a la iglesia. Y yo les predicaba eso, una locura. Y un día en México, sentado ahí en un pupitre, yo lloraba mucho. El misionero que estaba conmigo me paró frente al Señor Jesucristo. Me paró frente al Señor Jesucristo. No había piano, no había nada. Y me transmitía los versículos. Y llegué a la conclusión y dije, Señor, ¿cómo es posible que casi 15 años de mi vida, haciendo tantas cosas y diciendo que yo era cristocéntrico, que yo era bibliocéntrico porque hablaba de la Biblia, pero yo no te conozco? Yo le dije al Señor, yo no te conozco, perdóname. Y lloré casi una hora, no podía parar de llorar, era como si Dios me estuviera arrancando una cantidad de cosas, porque me di cuenta que no me parecía a Él, que no hablaba como Él, que buscaba siempre mis motivos, que buscaba siempre llegar al púlpito más grande. Uno de mis deseos cuando estaba pequeño era llegar a predicar en el púlpito de Cash Luna y en el púlpito de Guillermo Maldonado, hasta allá me llegaba a la mente a mí. Y no importa, son hombres de Dios también, ni siquiera hay que pensar mal de nadie. Cuando estamos vestidos de Cristo, hasta sabemos que Cash Luna y Guillermo Maldonado y todos los predicadores a nivel mundial tienen un propósito muy fundamental dentro de la historia de Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de su soberanía están allí, o si no, no estuvieran de alguna manera. Y yo era una persona que criticaba todas las iglesias, contendía con los pastores, me creía que me las sabía todas. Y en una reunión yo siempre quería tener la palabra. Yo tengo que hablar algo, tengo que decir algo. Así era. Hasta que puedo decir que Cristo me salvó. Amén. Me salvó de mí mismo. Me salvó de llevar a la iglesia en una dirección que no era. ¿Saben cuántas cosas yo hacía para tratar de que la iglesia se quedara? Eso era actividad y actividad, y gasté plata. Y ahora solo nos enfocamos en hacer lo que Jesús mandó a hacer. Tenemos equipos que salimos a las calles, vamos a llevar el evangelio a las casas, y una cosa conecta con otra, otra casa conecta con otra, otra casa conecta con otra. Nos hemos dado cuenta que ni siquiera nosotros hacemos el evangelismo, sino que es Dios mismo que hace el evangelio a través de nosotros, y Él ya tiene todo preparado, donde tenemos que hablar, donde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, todo está preparado, y ahí se levantan grandes obras maravillosas.
cuando empecé a entrar en la corriente de Cristo, empezaban a llegar los empresarios, empezaban a llegar los profesionales, empezaban a llegar los de menos dinero y hasta los más pobres, cosa que no sucedía antes. Entonces les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y vamos a hacer una oración, pero yo puedo pedirle al pastor Jorge para que sea él el que haga la administración de la oración, por favor. Sí. Estas 3 reformas sí hay que aprobarlas. Muy bien. Padre, el único agradecimiento es a ti, Señor. Gracias porque cada día tú nos enseñas, Señor, que en algún momento que nos descuidamos, nos desalineamos al propósito tuyo. Padre, gracias por acordarnos hoy que necesitamos ir en la corriente tuya, Señor, en el Evangelio, predicar de tu palabra, Señor.